Hace poco tiempo, hace pocos días, la Fundación FADA elevó un informe, preparó un informe sobre los rubros exportadores, sobre los complejos exportadores y también sobre el empleo en las cadenas agroindustriales. La Fundación FADA es una fundación de estudios agroindustriales, pero tiene una característica, que tiene varias mujeres economistas. Es una fundación de mujeres economistas. Y eso es lo que me llamó la atención y me pareció sumamente interesante para traerles hoy en esta entrevista a Nicole Pisani Claro y a Natalia Ariño de la Fundación FADA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlas aquí, chicas. ¿Qué tal, Hola, Natalia? Leia, ¿cómo andas? Un gusto. Gracias. Hola, un gusto. Hola, Nicole, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de estos temas de economía que son sumamente interesantes, empezando por las exportaciones, por los complejos exportadores que han ustedes preparado en el informe. Nicole, bueno, mostrarnos esa pantallita que ustedes prepararon en el informe y también explicarnos cómo está compuesto ese ranking de complejos exportadores. Bueno, sí, como contabas, Delia, publicamos hace poco lo que es el monitor de exportaciones agroindustriales, que cuenta de cuánto se exportaron desde las cadenas agroindustriales en los primeros 6 meses de 2020. En este sentido, ahí estamos viendo que las cadenas tienen una importancia bastante grande, ya que explican el 74% de todas las exportaciones del país, con unos 20.000 millones de dólares. Esto genera un cierto empuje desde las cadenas en un momento que hoy por hoy también está atravesando nuestro país, que es la gran necesidad o la gran importancia que tiene el poder tener dólares para enfrentar crisis y situaciones en las que el país hoy está atravesando, ¿no? O sea que el 74% de nuestras exportaciones proviene del sector agroindustrial. Exactamente, el 74% proviene de lo que es el sector agroindustrial, esto es que de cada 10 dólares, 7 los generan las cadenas, los generan los complejos, y puntualmente en lo que es este monitor, empezamos a estudiar un poco 19 complejos, hay más de 31 complejos exportadores desde el sector agroindustrial, pero se estudiaron 19 en donde vamos detectando no solo la importancia que tiene a nivel país cada uno de estos complejos, sino Claro. también la importancia que tienen en muchas economías regionales, en la zona del NEA, del NOA, en la región de Cuyo, y vamos viendo la relevancia que tienen en estos complejos como dinamizadores también de esas economías regionales. Exactamente, y ese ranking, a ver, nombranos los más importantes, los más relevantes de ese ranking de complejos exportadores. Bueno, en ese ranking tenemos que el complejo soja explicó lo que es el 38% de las exportaciones, estos son más o menos unos 7.000 millones de dólares, se ha ido por el maíz y el trigo, también de la región pampeana, después entra en relevancia como el cuarto complejo exportador de importancia, lo que es la carne bovina, después tenemos un complejo de relevancia como es el complejo pesquero y el complejo maní, que ya empiezan a explicar alrededor de el 4 y el 2% de las exportaciones totales. El complejo maní tiene la particularidad, por ejemplo, que en un 90-95% esas exportaciones se originan desde la provincia de Córdoba, siendo, digamos, de suma importancia para esta región. Después tenemos complejos de importancia como el complejo de la uva, en la región de Cuyo, que explicó el 2% de estas exportaciones totales, y así podemos ir viendo, digamos, esta relevancia que tienen cada uno, y también ver, no originaron estas exportaciones, que ahí entra un poco en juego lo que te mencionaba de la relevancia regional. Por ejemplo, tenemos que el complejo T proviene un 100% de la región NEA, el complejo Limón de la región NOA, y así cobran relevancia estas economías regionales. Y también podemos ir viendo en qué nos destacamos como país exportador.
También tenemos ese ranking. ¿En qué nos mundial. descatamos? A ver, vamos, esto la verdad que se desprenden varias cosas, ¿no? Es decir, las regiones, ¿cuáles son las regiones que más agroindustria producen, más productos agroindustriales producen? Bueno, tenemos la particularidad que al tener lo que son 3 cereales oleaginosos, lo que es soja, maíz y trigo, entre los principales exportadores, la región pampeana, digamos, donde se producen la mayoría de estas producciones, cobra una relevancia bastante importante, donde Claro. más del 90% de las exportaciones vienen de esta zona, pero después nos encontramos con una economía muy federal, una producción muy federal, como es la carne bovina, donde se empieza a distribuir un poco más estas producciones, y después tenemos, por ejemplo, en la región de Cuyo, cobra muchísima importancia lo que es la producción de uva, De entonces uva. tenemos un 95% de la producción, se hace y se exporta desde esas zonas. Después tenemos lo que es, por ejemplo, el complejo de la yerba mate, muy, muy conocida, digamos, y particular de Sí. nuestra cultura, donde el 95% es característico de la región del NEA, y todas estas producciones también nos van posicionando y haciéndonos líderes, digamos, en lo que es el mercado mundial de intercambio comercial. Claro. Ahora vamos a darle lugar a Natalia, después vamos a volver, Nicole, con otros temas con respecto de los complejos exportadores y de las regiones, que es interesante para conocer un poco más de nuestras economías regionales y de todo el potencial que tenemos. Ahora, Natalia, elaboraste el informe de empleo en las cadenas agroindustriales, que viene relacionado con cómo serían las consecuencias o lo que nos trae la exportación agroindustrial. ¿Cómo afecta o cómo beneficia en el empleo? Bien, sí, como recién decía Nikki, las cadenas agroindustriales están presentes prácticamente a lo largo y ancho de todo el país. No hay ninguna provincia que no tenga una cadena agroindustrial en su territorio, lo cual le da ese sentido de federalismo. Lógicamente, el tema de las exportaciones no solamente generan actividad económica, generan ingreso de divisas, sino que también generan empleo. Tanto este empleo de las cadenas agroindustriales tiene en cuenta tanto el empleo que surge por las exportaciones, como también aquel empleo necesario para las producciones que van como destino al mercado interno. El principal dato, y yo creo que el más importante de todos que hemos obtenido este trabajo, es la estimación de cuál es ese empleo en las cadenas agroindustriales. Y nos dio un resultado de que son de 3.700.000 puestos de trabajo, ¿sí? Esto en términos nacionales representa un 22% del empleo privado argentino. Opuesto en otros... Es un número, un Es un 22% número del empleo importante. privado es un número importante, realmente. Sí, sobre todo en estos momentos en que está mucho puesto el foco en cuánto empleo se está generando, cuánto desocupación está habiendo. Está bueno tener estos datos también como referencia. Exacto. Bueno, como te decía, para este estudio nosotros hemos utilizado y analizado 250 actividades económicas que están relacionadas al sector agroindustrial, que no solamente es el campo en sí, sino es también el empleo que se genera en la industria y el empleo que se genera en las cadenas que proveen al campo y a la industria de bienes de capitales, de insumos, y también el empleo generado en el transporte y en la comercialización, que son sumamente importantes para poder transportar y vender los productos y que llegue a todos los consumidores. Entonces, en este panorama y en este sentido, hemos tenido en cuenta 18 cadenas agroindustriales, donde tenemos, por ejemplo, las cadenas pecuarias, tenemos el análisis de cuánto es la cadena bovina, porcina, aviar, láctea, por mencionar unos ejemplos. Tenemos también la estimación de qué cantidad de empleo generan las cadenas regionales, como por ejemplo la cadena azucarera, vitivinícola, forestal, tabacalera, pesca, y también tenemos la estimación sobre las cadenas como por ejemplo la de la soja, trigo, maíz y otros cereales y oleaginosos. En Vos términos generales, si tuviésemos que decir cuáles son... Natalia, a medida que ibas
nombrando a las cadenas agroindustriales, me iba ubicando yo en las regiones del mapa. Y tenés razón, es como que está muy bien distribuido. Tenés el NEA, el NOA, la región central, la Pampa. Realmente es como decías. Bueno, sí, continúa. Sí, y está en consonancia con lo que mostraba también Nicky recién de cuál es el origen regional de las exportaciones. O sea, para que tengamos una dimensión de lo importante que De lo son. importante que son las exportaciones, realmente. Sí, las importaciones y las economías regionales y la economía de todo el país en términos de cadenas agroindustriales. Pero si tuviésemos que decir cuáles son las principales cadenas que más empleo generan, como para Sí. tener una noción y que nos queden algunos números, en primer lugar encontramos lo que es la cadena de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, que estas están agrupadas por una cuestión de metodología que es hasta donde pudimos estimar, pero que abarca 442.000 puestos de trabajo, que esto es un 12% del empleo de las cadenas en su totalidad. Bueno, nosotros sabemos que este tipo de cadenas, como por ejemplo la vitivinícola, la azucarera o otras regionales, demandan mucho trabajo, ¿sí? Son mano de obra intensivos, lo cual también tienen un sentido, una importancia de generación de empleo en términos sociales, la importancia que generan en las economías este tipo de cadenas. Y después, en segundo lugar, tenemos, por ejemplo, la cadena bovina, con 422.000 puestos de trabajo, que ya representa un 11% del empleo. También, como decía Nicky, la cadena bovina es una cadena muy federal que está en todas las provincias de la Argentina. En tercer lugar está la soja, con 394.000 puestos de trabajo, que también está cerca de un 11% del empleo generado. Y trigo y maíz le siguen en el orden de importancia si hacemos este top 5 de las cadenas más importantes que generan empleo. Si tenemos en cuenta estas 5 principales, en conjunto generan 1.900.000 puestos de trabajo, lo cual es prácticamente la mitad del empleo que generan todas las cadenas agroindustriales. Es casi la mitad de los 3.700.000 puestos de trabajo. Como para que tengamos algunos datos y nos queden para tener grabados. algunos datos. Muy interesante, sí. Natalia. Y Nicole, en base a los segmentos, a los complejos exportadores, ¿cuál es el complejo o cuáles son los complejos que más riqueza en cuanto a valor, a valor monetario, digamos? ¿Cuáles son los que más valor tienen? Bueno, justamente está muy relacionado también a los volúmenes que... está relacionado a los volúmenes. Exactamente, en donde también tenemos el mismo orden de soja, maíz, trigo y complejo bovino como los principales de lo que son la generación de divisas, digamos. Claro. También hay que tener en cuenta que nuestro país, y puntualmente lo que es las exportaciones de las cadenas agroindustriales o los complejos agroindustriales, se caracteriza por una exportación más de volumen que de precios. Tenemos una mayor exportación de lo que se califica, digamos, como producciones primarias, y una menor cantidad, digamos, de exportaciones ya de manufacturas que tienen por ahí un mayor valor que estas producciones primarias, pero se busca siempre, y también muy vinculado a la generación del empleo, es el agregado de valor en origen para comercializar y exportar, digamos, comercializar internamente y exportar también. Claro, bien, ahora el siguiente paso, para que estos productos agroindustriales, porque la mayoría son productos primarios, tengan agregado de valor. En primer lugar, de estos complejos, ¿cuáles son el complejo que más tiene agregado de valor? Bueno, podemos ir viéndolo dentro, no está medido, digamos, dentro de lo que es el estudio puntualmente, pero podemos ir viendo cómo, por ejemplo, las carnes son, de cierta forma, un paso de agregado de valor a lo que es la producción de granos, como el maíz y la soja, que se utilizan en el alimento. Claro. Tenemos un complejo como el de la uva, en donde la exportación
puntualmente también se hace exportación principalmente de vinos y no de uva, entonces ya es un paso en un proceso ya industrial, en donde se le da un valor agregado a lo que es la producción de uva, digamos, fresca, a conformarlo, digamos, como una producción de vinos y exportación de vinos. En eso, por ejemplo, podemos ir viendo igual lo que son, por ejemplo, la producción de té, ya se exporta, digamos, el té en saquitos o en grandes volúmenes, pero ya con un proceso productivo, industrial, para la exportación. Sí, sí, exactamente. Sí, yo el té, por ejemplo, sé que se exporta el té a granel. La verdad que la ilusión sería poder exportar ya el té fraccionado. Lo tenemos muy Sí, buen té bueno, y se exporta a marcas, a corporaciones de renombre internacional. O sea que nuestro té es bueno, por darte un ejemplo. Y así sí, podemos hablar de todos los sectores, de todos los complejos. se exporta en bajas cantidades, lo que es ya, digamos, en saquitos, se exporta, como bien decís, a granel, pero el 94% de la producción de té se destina al mercado internacional, entonces se exporta, entonces también muestra, como vos decís, la relevancia que tiene la producción de té argentino, la calidad, el potencial que tiene, digamos, esta producción para colocarse en el mercado externo. Natalia, yo sé que vos preparaste el informe de empleo y sé que Nicole preparó el monitor de exportaciones, así que, a ver Natalia, ¿en qué porcentaje incrementarían el empleo en el caso de agregarle valor industrial a los productos? ¿Y eso en qué porcentaje? ¿Y cuál sería el sector que más empleo generaría en el caso de agregarle valor? ¿Tenés esa información? Bien, no lo tenemos medido en el estudio. De todas formas, uno podría pensar que se le podría agregar valor en aquellas cadenas, por ejemplo, regionales, ¿sí? Se me ocurre que podría ser una alternativa, agregarle más, sobre todo a las cadenas azucareras. La vitivinícola, bueno, ya tiene mucho agregado de valor, como decía Niki, en donde principalmente se elabora vinos y también se exportan. En el caso del trigo, por ejemplo, que hay un dato muy llamativo, que la industria del trigo, entre los cereales y oleaginosas, es la que mayor industrialización tiene, justamente porque es un producto, el cereal, es un producto muy noble, del cual se puede obtener un montón de productos de consumo humano, sobre todo, y nosotros tenemos una cultura en la cual consumimos mucho esos tipos de productos. Entonces, en la cadena de trigo se genera un montón de valor agregado. Se me ocurre que podría ser en la soja también, ¿sí? En la industria no exportar directamente el grano, sino transformarlo en más carne o en mayor cantidad de biocombustibles como el biodiesel, por ejemplo, y que tengan como destino el corte para los combustibles que utilizamos normalmente para transportarnos. Esos son algunos ejemplos de los cuales se me ocurre. El maíz también es muy noble en ese sentido, que si bien tiene un agregado de valor importante en carnes, o sea, el maíz no solo se le agrega valor en los eslabones siguientes, como por ejemplo en la industria, sino dentro del mismo eslabón primario, a través de la transformación en carnes, en leche, en huevos, por ejemplo, en la producción de huevos. Entonces, una forma de poder agregarle más valor es eso, es incrementar mayor cantidad de producción. Por ejemplo, incrementar la producción de porcinos, que ahora se está estudiando mucho y hay un tema muy importante respecto a eso. Bueno, esas son algunas de las cadenas en las que se podría estar agregándole valor. Me recuerdo hace unos 2 o 3 años atrás que todos buscaban mucha la leche argentina, la leche y los subproductos, fundamentalmente leche en polvo. ¿Por qué la industria láctea no se ha desarrollado más teniendo tan buena cuenca lechera? Bueno, puntualmente, en lo que tiene que ver con las exportaciones, el complejo lácteo exporta muy poco, se exporta principalmente lo que es leche en polvo, pero ha habido también una serie presencia de crisis recurrentes en lo que es la industria láctea, que ha llevado también a caídas en la producción, falta de inversiones para
generar mayor producción industrial, para tener foco en el mercado exportador, falta también mercados donde exportar la leche. En ese sentido puede ser alguno de los efectos que también llevan a una situación para la industria láctea que no es la mejor hoy por hoy. Sí, hay cuestiones de precios también, que es muy Claro, variante. ser competitivos, ¿no? Principalmente, sí, precios, también hay una cuestión con los derechos de exportación, que no solo repercute al momento de exportar, sino también ese efecto que se hace hacia atrás en la cadena y que repercute en el precio que cobra la industria y el precio que cobra el tandero, por ejemplo, que es una cadena. Eso hay que analizarlo también, o lo veo yo de esa forma, analizarlo en términos de cadenas también, Claro. que también pueden ser las causas por las cuales no se han incrementado tanto las exportaciones. De todas formas, en este contexto de pandemia, en donde también se ha reducido el consumo de la leche fluida, por ejemplo, en Argentina, muchas industrias están viendo como una alternativa el mercado externo, aún teniendo precios que no son los que quisieran, pero es una forma de poder mantener la estabilidad de su negocio. Claro, ahora hablando justamente de derechos de exportación y ya entramos en el tema de políticas. Sé que a través de la Fundación FADA promueven la formulación de políticas y recomendaciones. ¿Cómo trabajan en eso ustedes? Cuéntenme, y después les voy a preguntar cómo ven la visión de la mujer, en qué creen ustedes, la visión de mujeres, economistas, jóvenes, qué aporte le dan con su visión. Empecemos por las políticas y las recomendaciones que hacen desde FADA. Bueno, FADA, como bien decías al principio, nosotros elaboramos informes. FADA decimos que tiene 3 patas: la elaboración, la gestión y la difusión de políticas públicas. Nosotros elaboramos estudios, informes como estos que estamos comentando hoy, de empleo, de exportaciones, de formación de precios. Vamos elaborando diferentes informes en donde ponemos foco en comunicar esta información que relevamos, estudiamos, tratando de que no solo lo entienda el que se encuentra dentro del mismo sector agropecuario, que está acostumbrado por ahí a escuchar este tipo de información, sino también que lo entienda cualquier ciudadano que por ahí no está tan vinculado a la política agropecuaria o a lo que son las cadenas agroindustriales, que lo pueda comprender, que pueda ver también los beneficios que tienen estas cadenas, lo que generan en empleo, en exportación, en muchísimos otros temas. Y la otra pata es la gestión de las políticas públicas. Muchos de nuestros trabajos vienen acompañados de propuestas de políticas públicas que la particularidad que tienen es que se plantean para poder llevárselas, alcanzárselas a los tomadores de decisiones, ya sea a nivel local, en Río Cuarto, como es la ciudad donde está radicada hoy por hoy FADA, a nivel provincial, como es Córdoba, puntualmente, o a nivel país. A nivel país se trabaja mucho con diputados, senadores, que se les acercan nuestras propuestas, que buscan también tener tratamiento parlamentario y convertirse en proyectos de ley. Todo este camino, digamos, es la forma en que la Fundación alcanza, digamos, sus políticas públicas a los tomadores de decisiones para generar algún impacto que mejore la calidad de vida, digamos, de todos a nivel país. Puntualmente, claro, un ejemplo, por ponerlo, es FADA trabajó hace unos años ya, alrededor de 3 años, en lo que es un proyecto de lo que le decíamos nosotros, que es una forma de premiar a los productores que hacían buenas prácticas, digamos, en la producción agropecuaria. Este proyecto se trabajó y se acercó a lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, y bueno, después en conjunto con otras instituciones y el mismo ministerio terminó desarrollando el programa de buenas prácticas que se conoce hoy en la provincia de Córdoba, donde tiene sus bases iniciales en lo que fue esta propuesta, este estudio de FADA. Y otro caso también muy particular ya a nivel país es un estudio sobre caminos rurales que realizamos,
que ha tenido varias repercusiones. Se terminó trabajando en lo que es la provincia de Corrientes sobre un esquema de, digamos, priorización de lo que son los caminos rurales. FADA terminó desarrollando una aplicación para relevar el estado de los caminos rurales a nivel país, y se terminó conformando también una mesa nacional de caminos rurales donde se busca tratar este tema. Entonces vemos los diferentes focos, digamos, también que puede tener una propuesta de política pública, que no solo es terminar en un proyecto de ley, sino también generar acciones desde los privados. Claro, me imagino que ustedes en la medida que van haciendo las investigaciones, se van encontrando con mil posibilidades, ideas, y claro, las propuestas tendrán que elegir inclusive las propuestas, porque deben aparecer con tanto potencial que tenemos, y más en el sector agroindustrial. Natalia, vos me hablabas algo del sector lácteo, ¿no? Que también ustedes consiguieron una propuesta para reducir los derechos de exportación, ¿fue eso lo que me decías? Sí, sumando lo que decía Nikki, también otra forma de interactuar también con otras instituciones y también ver las realidades de otros dentro del sector agroindustrial, ¿no? Esto de participar dentro de mesas que nos potencian, como por ejemplo la Mesa Nacional de las Carnes, o la Mesa Nacional de Caminos Rurales, o la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, de Río Cuarto. Todas estas instituciones también nos permiten interactuar y tener relaciones con diferentes referentes, y bueno, también ir viendo qué políticas se pueden proponer, de qué forma. Y respecto a lo que me preguntabas, en el 2017 se presentó un proyecto en el Congreso para eliminar el IVA de la leche. Hoy por hoy, sí. El IVA era, sí. Él tiene el 21% del IVA. Está bien que ahora, bueno, hay una cuestión, hay un acuerdo entre lo que es los supermercados y el gobierno para que no se le traslade el 21% del IVA por medio de una compensación, pero lo importante es que en su momento nosotros habíamos planteado esta propuesta porque en sus orígenes la leche no debería tener el IVA, que es, corresponde a una leche pasteurizada, y como hoy se produce y se consume la ultra pasteurizada, eso ya tiene el 21% del IVA, cuando en realidad el producto es el mismo, nada más que lo que cambió fue la tecnología de cómo se produce y algunos aditivos más. Pero bueno, se presentó esa propuesta y aún está en el Congreso ahí en tratamiento. En tratamiento. Sí. ¿Cuál es la visión, el aporte que ustedes ven desde la visión femenina? Bueno, FADA tiene la particularidad que conversábamos hace un rato, su staff, digamos, lo que somos el equipo de investigación, somos 3 personas, de las cuales somos 2 economistas mujeres, y nuestro economista jefe, David. La directora de FADA es una economista mujer. Bueno, puntualmente, personalmente también creo que ha ido cambiando bastante la participación, el grado de participación de la mujer en ámbitos ya sea de economía o economía y el agro. Hoy vemos que hay muchos grupos también de mujeres, líderes que generan esos espacios y acompañan a que la mujer empiece a tener también un rol más protagónico en lo que es la economía y el sector agropecuario. Creo que hoy por hoy eso ha avanzado mucho pero convengamos que el sector agropecuario y el de la economía son 2 sectores muy con presencia masculina marcada. O sea que ustedes realmente son innovadores. Fundación FADA realmente podemos decir que es una fundación de las mujeres economistas. Prácticamente todos los que trabajamos somos casi mujeres, la del staff, menos uno que decía Nikki, que es David. Yo creo que otro aporte interesante que hacemos es en términos de comunicación. Esto de comunicar el agro al productor o al agroindustrial que conoce el tema, pero también a la gente en general, en donde, por ejemplo, tanto Nikki como yo y David hablamos mucho, y son caras que por ahí, por ejemplo, más que nada nosotras dos, al ser mujer, estar hablando del agro y de economía, es como que, en cierta forma, no sé, es disruptivo, porque por lo general suelen ser más los hombres que hablan de esos temas. ¿Lo hacen más amigable? ¿Lo hacen más amigable? ¿La comunicación es más amigable?
Yo creo que sí, que las mujeres tenemos otra forma, no me quiero poner tan feminista, pero yo creo que No, es sí, como sí, más, sí, pero es sí, es algo, más, la diferencia, como es más decir, algo empático. puede ser más empático, sí, es como que Otras formas, acercan más, son formas distintas, sí, son formas claro. distintas. Sí, sí, aparte el modo de comunicar, imagina, me acuerdo el Congreso, el título del Congreso, Imagina, ya te da a imaginar un país mejor, algo superador, y era esa la idea del Congreso, es decir, el espíritu de ese Congreso, FADA, era eso, es decir, imaginemos qué país queremos. Y ustedes, chicas, ¿qué imaginan? Vamos a imaginar. Eh, ¿Qué harían ustedes si fueran ministras de Economía? ¿Se imaginaron algún día que pueden ser ministras? ¿Por qué Es no? complicado. Ahí, nosotros teníamos un profesor en la universidad que siempre te decía que no todos podíamos llegar a ser ministros de Economía porque había un solo puesto a nivel nacional. Entonces me decía, no se emocionen que van a tener que buscar otras cosas para hacer. No, creo que hoy por hoy el país también está viviendo una situación, el país y el mundo, un contexto bastante particular, bastante complejo, pero esto ya muy personal, siempre a mí me ha gustado más lo que es un poco en la generación de empleo, en, también la pobreza, entonces poder siempre ya en esas posiciones más de ministro, en donde uno tiene injerencia, digamos, en la toma de decisiones para esas cosas, creo que hoy por hoy resolver el tema de la pobreza, cómo afecta a los niños, es uno de los temas centrales o más importantes, digamos, para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y Natalia, ya que estás, porque vos hiciste el informe de exportación, de los complejos exportadores, ¿qué, qué soñarías vos para aumentar las exportaciones? ¿Cuál sería no sé, que diría, yo haría esto? Soñemos, imaginemos. Soñemos. Bueno, en primer lugar, yo creo que se necesita, a ver, como ministra, si lo fuera, creo que trataría de poner las reglas claras de juego, que es lo fundamental, en una economía, y si estamos hablando de las exportaciones o de un negocio en particular, se necesita. De dar previsibilidad a quien va a invertir, que sepa que de acá a 5, 10 años va a poder pagar no sé, por ejemplo, la inversión que haga en maquinaria o en equipos para poder producir, darle esa previsibilidad, que va a poder tener de pronto los recursos, por ejemplo, dólares, para poder hacer frente a esas inversiones. Yo creo que eso es intrínseco al economista a lo mejor, pero la importancia del empleo, de la generación de actividad económica, de que la rueda de la economía funcione y que genere bienestar en la sociedad, de que genere calidad de vida en la gente, yo creo que eso es propio ya de los economistas. Y yo pienso en políticas más tendientes a eso, a mejorar la calidad de la vida de la gente. Los economistas tenemos herramientas que cuando estamos en esos altos rangos de poder tienen mucha importancia, tienen mucha injerencia, tiene un efecto sumamente importante, y creo que, bueno, eso sería, en eso soñaría, mejorar sobre todo el aspecto, la calidad de vida de la gente, más que nada. La calidad de la vida de la gente. Y Nicole, con respecto a otro tema que tocó Natalia, de la previsibilidad y la imagen. Sí, La imagen nos hace también a la previsibilidad, ser creíbles. Son puntos que posiblemente en los últimos años se han deteriorado un poco lo que es la imagen como país, como lugar de inversión seguro, de un sistema jurídico con garantías. Creo que esos puntos puntualmente para generar una rueda de inversión, empleo, agregado de valor, producción nacional y para exportación, son sumamente importantes, un tipo de cambio previsible, estable, en donde nos haga ser también competitivos. Son todos aspectos, digamos, que en un último tiempo se han deteriorado bastante y sobre los cuales también hay que trabajar, ¿no? Sin seguridad jurídica hasta muchas veces no se realizan inversiones. Exactamente. Bueno,
Estoy encantada de esta conversación, realmente creo que no hay nada más que agregar. Les agradezco muchísimo, da gusto realmente tener economistas, mujeres, jóvenes con esta visión, que aman el país, que le ponen pasión a lo que hace y que hacen propuestas positivas. Así que gracias Nicole Pisano Claro y gracias Natalia Ariño, dos economistas de la Fundación FADA, que está en el centro del país. Bueno, geográficamente está en Río Cuarto, pero trabaja para todo el país. Muchísimas gracias y sigamos apostando por el país, por la producción agroindustrial, por las exportaciones, por la generación de empleo, en fin. Muchas gracias. Hasta pronto y bueno, Muchísimas gracias, Delia. seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Delia. Gracias a vos. Hasta luego. ¿Les gustó el programa? Bueno, yo creo que no ha quedado dudas de que hay que seguir apostando a la actividad agroindustrial para mover las economías regionales y fundamentalmente para generar empleo. Bueno, nos vemos el próximo programa en Tacones de Punta y si les gustó el programa, compartan, háganos saber sus comentarios y pongan likes. Nos vemos el próximo jueves.